Buenas noches, tengan todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando desde el 106.5 de FM. Le está hablando su amigo Michel y bueno, en este momento vamos a iniciar con nuestro programa de EXO 3.2 y el día de hoy me acompaña Andy. Andy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Michi, y también muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Pues aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Seguimos aprendiendo. Yo sigo con esa parte porque pues yo creo que para eso estamos y qué bueno que a todas aquellas personas que se toman este tiempo para podernos acompañar. Así es, y bueno, gracias a Dios que nos permite estar una vez más en este lugar, platicando con ustedes. Igualmente tienen la confianza de mandarnos mensajes. Les vamos a dar los teléfonos de cabina. Es el 764-103-2519 y 764-120-1655. Son los teléfonos de cabina para alguna duda, aclaración, observación, comentario, lo que ustedes gusten. Pueden comunicarse con nosotros y para que pues estemos sincronizados igual con ustedes. Queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que piensan y queremos ver su participación. Y bueno, vamos a iniciar en esta tarde con el tema Nuestra Esperanza. Así se llama nuestro tema, Nuestra Esperanza. Todas estas anteriores anteriores sesiones hemos estado hablando de la esperanza, que es esperanza, la falsa esperanza. Y hoy vamos con nuestra esperanza. El centro de nuestro tema es la esperanza. Y queremos compartirles con ustedes un pensamiento de Richard Evans que dice: a menudo en los más oscuros cielos es donde vemos las estrellas más brillantes. Eso es un pensamiento de Richard Evans y que se los queríamos compartir con ustedes. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de su programa EXO 3.2. Por favor, no le cambie. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Nuestra Esperanza. Y para iniciar en esta tarde queremos ilustrar con una historia que se centra en Génesis 17. En Génesis 17 nos habla de una historia interesantísima acerca de una esperanza que tenía un matrimonio. Estos hombres se dice que ya eran de edad avanzada. El hombre tenía 99 años y la mujer era de 80 años. Y en esta historia su anhelo de esta pareja era tener hijos, tener aunque sea un hijo, era lo que lo que deseaban, su esperanza. Porque bueno, dentro de las evidencias naturales el cuerpo está diseñado para procrear hijos, ¿no es cierto? Entonces su esperanza pues no era un optimismo, no era algo que fuera lejos de la realidad, sino estaba diseñado en la realidad. Y bueno, ellos decían, no, pues es que nuestro deseo es tener hijos. Y dice esta parte donde se encuentra esta historia, narra que ellos muchas veces le pidieron a Dios acerca de este hecho, pero llegó el punto en que ya su esperanza pues ya prácticamente era nula, porque ellos argumentaban en contra de su esperanza que tuvieron en algún tiempo pasado. Decían, no, pues es que el uso de la mujer, el cuerpo de la mujer, pues ya está bastante pasado. Ya ha pasado la menopausia, ya ha pasado el uso natural de las mujeres. Entonces, pues prácticamente ya está en los 80 años. Ya es imposible que ella pueda tener un hijo. Y el hombre decía, no, pues igual yo ya estoy pasado de los 90 años y pues no hay ninguna posibilidad para que yo pueda tener un hijo. Entonces pues prácticamente sus esperanzas
pues habían quedado perdidas, estaban perdidas sus esperanzas. Pero en eso, lo interesante de esta historia es que se le aparece un ángel a través de sus sueños y dice que a través de este ángel habla el Señor y le dice, pues ¿sabes qué? Van a tener un hijo. Le habla el Señor y le dice, van a tener un hijo y ¿sabes qué? No solamente un hijo, sino que ustedes van a ser padres de multitudes. Wow. Y este hombre se empieza a reír, dice, ¿cómo es esto posible? Incluso su esposa dicen, ¿cómo es esto posible? Pues nosotros ya no estamos en condiciones de tener hijos, ya estamos fuera de tiempo. Yo creo que Abraham pues veía su condición física y tal vez daba pasito tuntún y todo, entonces muy y veía a su esposa y decía, no, pues mi esposa es una pasita, ¿cómo va a dar? Vamos a tener hijos. Pero bueno, ellos creyeron en esta palabra, ¿por qué? Porque había sido dada de manera sobrenatural. Esta palabra había sido revelada a través de una manera sobrenatural. Y dijeron, pues, ¿por qué no creer? Si hemos visto nuestras limitaciones dentro de nuestra dimensión en este espacio y tiempo, hemos visto un evento sobrenatural donde se manifiesta Dios. ¿Por qué no hemos de creer en lo antinatural? O no tanto en lo antinatural, sino en lo sobrenatural. Ajá, así sí, es, en lo sobrenatural. ¿Por qué no hemos de creer eso? Y pues agarraron y creyeron en esa promesa. Es una promesa que se basa en la misma palabra de Dios. Es una promesa que se basa en aquel autor de todo el universo, aquel que dijo, y hágase la luz, y se hizo la luz. Y que dijo, hágase el día y la noche, y se hizo el día y la noche. Háganse las lumbreras, y se hizo las lumbreras. Es el mismo que había dictado que se hicieran todas las cosas en el universo. Él mismo les estaba diciendo, van a tener un hijo. Y pues ellos creyeron, estuvieron en esa expectativa y dijeron, pues sí, vamos a renovar nuestra esperanza, vamos a creer en eso. Y pues sucede que al pasar del tiempo, porque no fue inmediatamente que sucedió que ellos tuvieran un hijo, al pasar del tiempo y probando el Señor su fe, fue como ellos tuvieron a la luz un hijo. Y de quienes les estoy hablando es de Abraham y Sara, que tuvieron a Isaac. Incluso el nombre de Isaac significa risa. ¿Y de qué se reían ellos? Pues de lo que el Señor había hecho, de la sobrenaturalidad, cómo es que el Señor había violado las leyes naturales y para establecer su voluntad y para renovar sus esperanzas de estos hombres. Y es por eso que Abraham fue considerado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque aún creyó en lo sobrenatural, en lo que era imposible, él creyó. Y no solamente creyó, sino que permaneció durante mucho tiempo creyendo en eso. Y bueno, la pregunta en esta noche sería, ¿cuáles son tus limitaciones? Tus limitaciones están basadas en lo imposible o en lo posible, y bajo qué circunstancias tú te estás basando para que eso sea posible. Tenemos que tener en cuenta todas estas preguntas y vamos a irlas respondiéndolas conforme transcurra el programa. ¿Qué piensas, mi Andy, acerca de qué nos puedes decir acerca de este programa que estamos iniciando? Sí, es tremendo y esta historia de verdad nos deja mucho aprendizaje, ¿no? Porque como lo podemos ver, humanamente, si lo vemos, Mitch, humanamente, la esperanza ya estaba perdida. O sea,
todas, como tú nos dices, ¿no? Todas las pruebas, todo lo que teníamos ahí ya era en contra, ya se veía todo en contra, pero hubo algo, ¿verdad? Hubo ahí un pequeño detalle que hizo que cambiara todo, ¿verdad? En nuestras vidas de la misma manera, como seres humanos, con todas las situaciones que pasamos, podemos tener todo en contra, pero ¿qué creen? También puede haber algo, puede haber alguien. Yo digo más que nada puede haber alguien que puede estar ahí todavía para que, así como Abraham y Sara renovaron esa esperanza, así de la misma manera cada uno de nuestros radioescuchas, cada uno de nosotros podamos renovar esa esperanza. Yo creo que esa es una de las cosas principales, ¿no? De las cosas que vamos a tratar en esta noche, en este programa. Así es, y pues vamos a un corte comercial, un corte y regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Nuestra Esperanza. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Nuestra Esperanza. Y bueno, en ocasiones pasadas, en sesiones pasadas, en programas pasados, hemos tratado el tema de de la esperanza, ¿no? ¿Qué es la esperanza? Y para recordar un poquito de qué es la esperanza, ¿qué nos puede decir qué es la esperanza y en qué se basa? Recordemos, vamos a hacer ahora sí que un recuento, ¿verdad? De lo que hemos venido aprendiendo en programas anteriores, y recordemos claramente que estábamos hablando, ¿verdad? De este concepto de esperanza, y obviamente nos íbamos, ¿verdad? A la raíz de esta palabra, y nosotros nos podíamos dar cuenta o podíamos entender que poniéndolo como un concepto meramente aquí terrenal, nosotros podíamos encontrar que la esperanza era un deseo ferviente, ¿no? Ese deseo que tiene todo ser humano, ¿verdad? Que tiene por querer alcanzar algo, y aún nosotros podíamos encontrar y hablaban, ¿verdad? Estos conceptos de que pues tenemos que hacerlo de una forma optimista, ¿verdad? Sí, de que una forma positiva, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Hay algo bien especial, y pues yo no voy a refutar, ¿verdad? Todos estos conceptos, porque pues obviamente tienen mucho de razón. Sí. Pero, ¿saben? Hay algo más increíble en este momento. No es que quiero irme, ¿verdad?, en contra de lo que ya hemos venido comentando, hablando en este programa, sino es el hecho de hacerlo más fuerte, a poner algo más estable, más cimentado, vamos. Sí. ¿Por qué? Porque el tener un deseo por algo es bueno. Yo no creo que, o Mitch, tú me podrías decir, ¿es malo tener un deseo por algo? No, siempre definitivamente y cuando no, es algo natural, sí, ¿no? Dentro del ser humano. Ajá, ¿no? Y a lo mejor hasta en el corazón, sí, no hay un deseo, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Es algo bueno, y entonces también tiene que estar acompañado, ¿verdad? Nosotros lo estábamos viendo en sesiones anteriores, que tiene que ir acompañado de un fundamento. En este caso, Mitch, yo no sé si ustedes recuerden que nos lo venía enseñando y venía diciendo, hay un fundamento, ese fundamento es la fe. Entonces ese deseo acompañado de fe, como que ahí ya empieza a haber algo más fuerte, ¿verdad? Sí. Ahí se empieza a establecer algo más fuerte. Pero ¿qué creen? Hay algo más tremendo, porque la esperanza que nos ofrece la Biblia, la palabra de Dios, estábamos hablando de la palabra de Dios, nuestro instructivo, quiero que lo tomen bien en cuenta, o sea, es nuestro instructivo, nuestro manual, o sea, lo que Dios ha establecido para nosotros, nuestro testamento, ese testamento que tenemos para nosotros, no es una herencia, y de verdad quiero que lo tomes así de grande. ¿Por qué? Porque toda esta esperanza que la Biblia nos habla no consiste solo en vanas ilusiones, ¿sí? Sino que está basada sólidamente en hechos y pruebas. Así es, definitivamente nosotros encontramos en la historia, y vayamos a lo trascendental, o sea, nosotros, muchos de nosotros los que estamos escuchando y tanto los que estamos aquí, no tenemos ninguna duda en la inerrancia bíblica, no tenemos ninguna duda. Pero si hay personas
que tienen alguna duda de la inerrancia bíblica, es decir, que haya errores en la Biblia, ellos consideren que haya errores en la Biblia, pues bueno, tienen toda la evidencia histórica, arqueológica, todas las ciencias para que puedan estudiar la Biblia y nosotros tranquilamente podemos ser observadores y sin ningún problema, ¿no? Aún nos alegramos más, ¿verdad? Sí, incluso conforme va avanzando la ciencia, incluso alguien, un creyente, no, perdonen que no recuerde exactamente quién lo dijo, pero él decía, conforme va aumentando la ciencia, van aumentando las evidencias a favor de las escrituras. O sea, el ateísmo se está quedando sin fundamentos y se está quedando solo como un capricho humano. Qué fuerte. Eso es lo que, entonces, nuestra esperanza no está basado en algo incierto, en algo que podríamos decir, ¿sabes qué? Pues es que puede ser que sí, puede ser que no. No, hay incluso ciencia detrás de nuestra esperanza. Ay, amén. Ciencia comprobable. Y bueno, si nosotros iniciamos con el tema de la esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza primero para nuestra vida? Que es lo más importante dentro de nosotros mismos, pues es la vida que tenemos, ¿no es cierto? O sea, el objeto general, ¿cuál es nuestra esperanza sobre ello? Y quiero leerles una parte de Colosenses 2, 13 y 14, y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. En esta parte escritural está diciendo, ¿sabes qué? Todos somos pecadores y todos tenemos un decreto en contra de nuestra carne. Dice, tu carne te ha matado. Y tenemos un decreto en contra de nuestra carne, en contra de nuestra carne. ¿Qué dice ese decreto? Que nosotros somos culpables de traición a nuestro Creador. Que nosotros hemos pecado con a nuestro Creador, hemos desobedecido los mandamientos de nuestro Creador, porque dice la Biblia que no hay ningún justo, no hay ninguno que busque a Dios. Bajo esa ley nosotros somos culpables. Pero dice, perdonándonos de todos nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. O sea, es decir, que nosotros estábamos totalmente perdidos y no existía ninguna esperanza para nosotros. No existía ninguna esperanza para que nosotros nos fuera bien en la vida, para que nosotros no destruyéramos nuestra vida, para que nosotros incluso tuviéramos una vida eterna, sino que tuviéramos una muerte eterna. Pero aquí esta escritura en Colosenses 2:14 está diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, que este pasaje nos está diciendo, ¿sabes qué? Gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, absolutamente todos nuestros pecados nos son perdonados, pasados, presentes y futuros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que reconocer a nuestro Salvador y a partir de ahí inicia nuestra fe. Y en esa fe está fundamentada nuestra esperanza, porque sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, nosotros tenemos que tener plena certeza de Dios. Él es nuestra esperanza y en Él está fundamentada nuestra esperanza principal en esta vida. Wow, ahora, a partir de ahí, nosotros nos podemos empezar a desglosar en los demás aspectos de nuestra vida. La pregunta es, antes de iniciar con los demás aspectos de nuestra vida, ¿en qué está puesta nuestra esperanza?
o en qué la tenemos que poner en verdad, ¿no? Exactamente. Hay algo, mira, te hago este paréntesis, este pequeño paréntesis. Dice que Dios es la fuente de la esperanza verdadera. Así es. A lo que tú nos estás ahorita mencionando, ¿verdad? Con este pasaje bíblico, con todo esto, tenemos que entender, tiene que entrar en nuestra mente y en nuestro corazón que Él es la única fuente, ¿verdad? De esperanza verdadera. Y en tiempos bíblicos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, digámoslo así, lo llamaban la esperanza de Israel. Dios era llamado la esperanza de Israel. ¿Por qué era llamado la esperanza de Israel? ¿Sabes por qué? Porque dice que con obras portentuosas Él se mostraba. Él hablaba y lo cumplía. Él hablaba y lo hacía. ¿Y qué crees? Miles de años después, Dios sigue teniendo exactamente la misma reputación, ¿verdad? La Biblia está llena, está repleta de sobresalientes promesas de Dios, así como del registro histórico exacto de su cumplimiento. Tremenda situación. Está tremendísimo eso que mencionas. Y bueno, ahora la pregunta que tendríamos que hacer es ¿dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿No es cierto? ¿Dónde está nuestra esperanza? Porque, por ejemplo, a nosotros nos decía una doctora que perdón, es médico. Y bueno, ella nos estaba diciendo que pues sí, los médicos tienen conocimiento para de alguna manera ayudar a los enfermos. Ojo, ayudar a los enfermos. No, en sí la sanidad no dijo que ellos lo sanaran. Y agarró y dijo ella, pero ¿saben qué, hermanos? Y ella agarró y les dijo, ¿saben qué, hermanos? Los médicos están diseñados para las personas que no conocen a Dios. Oh. Y fue tremendo en ese momento, porque había personas que tenían incluso hasta tratamientos médicos. Sí. Al momento que ella estaba declarando estas palabras y estaba diciendo, ¿saben qué? Los médicos están hechos para las personas incrédulas, las personas que no confían en Dios. Nosotros, dice la Escritura, que por sus llagas hemos sido sanados. Ahora la pregunta es, ¿dónde está nuestra esperanza, por ejemplo, cuando nos enfermamos? Porque sin lugar a dudas, yo me he enfermado muchas veces, pero yo no voy corriendo al médico. Es más, en mi vida he ido pocas veces al médico. Yo normalmente agarro y entro en oración, ¿no? Y había un predicador que, bueno, mi papá agarraba, iba a la sierra, luego se iba a predicar y una vez en una campaña evangelística, él agarró y él comentaba y decía, si ustedes tienen fe, si quieren ser sanados, pues oren. Y si no tienen fe, pues vayan a su médico. Era lo que les decía. Fácil y rápido. Sí, exactamente. Les daba la receta. ¿Estaba la fe o estaba el médico? Si no tienen fe, pues vayan a su médico. Y bueno, no solamente la fe se centra en la sanidad. No, hay muchas. Pero es parte de esa fe, la sanidad. Ahora, nosotros no tenemos que basarnos en la sanidad, porque obviamente, por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo. Hay personas que se van al extremo y dicen, no, pues es que el Señor lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ahí está establecido en su palabra, y porque esto y porque el otro. Yo no sé cómo le va a hacer y ahora lo hace. Exactamente, entonces tendrían que responder a la pregunta de por qué el apóstol Pablo tenía un aguijón. ¿A poco Dios odiaba al apóstol Pablo? ¿O Jesús no había muerto por sus enfermedades del apóstol Pablo? Entonces, evidentemente tampoco tenemos que llevarlo al extremo, pero sí tenemos que considerar que parte de nuestra esperanza en nuestra salud está cimentada en Jesús. Así es. Autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Tienes algún problema de salud? Pues ahí está tu esperanza. Confía en Dios. Hemos visto a personas sanarse de la diabetes. Sí.
Personas que eran diabéticas y que han confiado en Dios, han dicho, pues sabes que yo voy a creer en Dios y sé que esto es algo que yo espero sobrenaturalmente, pero voy a confiar en Dios. Y han tenido la recompensa de esa fe. Así es. Y de esa esperanza de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Ahora hemos visto casos de cáncer, ¿no? Hemos visto casos donde personas con cáncer han sido sanadas. Si tú tienes alguna persona con cáncer, dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Ahora hay una enseñanza acerca de los 33 latigazos que recibió el Señor. Cada uno de ese látigo tenía siete, ¿cómo se dice? Espolones. 7 espolones a la hora que aventaba el látigo, y aproximadamente se hacían cerca de 300 ¿cómo se dice? Marcas en la piel de Cristo, y se habla de las diferentes enfermedades que existen, que cada uno de esos espolones significaba una enfermedad. Entonces también el significado del castigo de Cristo en la cruz del Calvario nos da beneficio a nosotros. Así es. En Él nosotros tenemos que poner nuestra esperanza, pero muchas veces estamos confiando en el médico que tiene sus limitaciones, estamos confiando en el especialista, que si ya nos duele la cabeza, ya me voy a morir, o incluso a veces hay personas que no tienen las posibilidades de ir al médico, pero dicen, no, pues es que ya me está doliendo la cabeza, a mí se me hace que ha de ser un derrame, ha de ser algo tremendo. Y no, tenemos que poner nuestra esperanza y estar confiados en Dios, ¿no, mi Andy? Ponemos, echa el ser humano a andar su fe, pero su fe negativa. Porque dice, ahora sí ya me voy a enfermar, ahora sí, ¿no? Y hace que la esperanza se vaya a eso, a lo negativo. A la desesperanza. Exactamente, se vuelve una desesperación en lugar de estar esperando en Dios, ¿no? Hay algo bien tremendo que yo estaba leyendo, Mitch, y que dice que de tantas promesas que la palabra de Dios tiene, que la Biblia tiene, dice que la Biblia dice puede ser llamada, dice, el libro de la esperanza. Y es algo que el ser humano no entiende, ¿no? Que el ser humano llega hasta decir, no, es que la Biblia no cualquiera la puede leer, porque pues, quién sabe, ¿verdad? Porque necesitas tener como que mucho conocimiento, mucho estudio para poder leer la Biblia y poder interpretarla. No, simplemente necesitamos, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios more en nosotros. ¿Y cómo podemos tener el Espíritu de Dios en nosotros? Recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así es. Ahora, uno de los principios bíblicos es que la Biblia se interpreta así misma. Ahora, necesitas ayuda, pues ahí están los maestros de la iglesia. En toda iglesia hay maestros que se dedican a estudiar, porque su pasión, la pasión que el Señor les ha dado, es buscar las cosas de las Escrituras. Hay en todas las iglesias, el Señor pone maestros para la edificación de su pueblo. Sí, así es. Y bueno, o sea, no hay argumento, no hay cuestión en contra para que nosotros podamos decir, pues sabes que la Biblia o todo lo de Dios es lejano a mí. Hay muchísimas posibilidades como nosotros podemos encontrar a la verdadera esperanza. Ahora vamos a un corte y regresamos con más de su programa EXO 3.2. No le cambie. De su programa EXO 3.2 con el tema Nuestra Esperanza. Y bueno, seguimos hablando acerca de la esperanza, y quiero tomar de ejemplo a Lázaro. Lázaro era un hombre y dice la Escritura, que era amigo de Jesús. Y llega una ocasión que él estaba cerca del lugar de origen de Lázaro, y que se le acercó su hermana Marta y María y le dijeron que Lázaro estaba enfermo, pero tenía algunas otras cuestiones que hacer. Y resulta que en ese transcurso que estaba haciendo el Señor Jesús algunas otras cosas, muere Lázaro. Y bueno, los historiadores hablan acerca de que son 3 días los que llevaba Lázaro de muerto cuando Jesús llega a donde estaba María y Marta.
Y cuando llega donde estaba María y Marta, Jesús agarra y empieza, lo que hace pues primero llora, ¿no? Por su amigo, muestra compasión por aquellas personas que estaban ahí, e incluso tal vez él ya sabía lo que el Padre había designado para Lázaro, incluso estaba agradecido en ese momento. Y dice su historia de Lázaro, que lo que hizo el Señor es que no agarró y llegó y empezó a hacer un malabares, o empezó a aventar un poder como de esos de que agarrar y pegarle con su túnica a la tumba. O si no, como digo, hay personas que dicen que la patada de la unción. Entonces llegó y pateó la tumba. No tuvo que hacer ninguna de esas faramayas. Lo único que tuvo que hacer el Señor es decir su palabra. Lázaro le decía: sal fuera. El mismo Señor que había creado el universo por su palabra le estaba diciendo a Lázaro que saliera fuera. Evidentemente su cuerpo, después de 3 días, el cuerpo apesta del hombre. En aquel lugar estoy seguro que la esperanza estaba muerta. En aquel lugar no había esperanza para sus hermanas. Lo único que podría existir humanamente sería un consuelo para Marta y María. Mas sin embargo, el Señor renovó sus esperanzas y le dijo: Lázaro, sal fuera. El Señor se establece, es experto en renovar esperanzas, esperanzas incluso perdidas, sueños, aquellos sueños que hemos perdido a lo largo de nuestra vida. Muchas veces vemos cómo el Señor obra y nos sorprendemos cómo es que el Señor obra a través de esos sueños. Hay sueños que no son su voluntad y bueno, ¿podemos decir algo al Creador? Evidentemente no, pero siempre nos está sorprendiendo el Señor. Y hay muchísima evidencia de eso que hace el Señor. Uno de mis autores favoritos de cristianos es R.C. Sproul. Y él decía: el Señor no agarra y te veo en náufrago y te avienta un salvavidas. Él dice: Él te espera, Él espera que pase la tormenta e incluso deja que te hundas y que tú ya estés siendo un cadáver, y agarra y con su solo decreto tú te levantas de aquel lugar para adorar y exaltar a tu Creador. Era lo que decía R.C. Sproul. Y entonces muchas personas, nosotros consideramos que tenemos sueños perdidos, cuestiones en las que ya vemos difícil, casi imposible, y estamos esperando solamente un milagro, como dicen por ahí, pero el Señor es experto. Muchas personas, por ejemplo, si nos escuchan, alguna persona ha de tener algún familiar en una sala de médica, de hospital, y esperando pues ya nada más la voluntad del Señor. Y lo que les podemos decir es que cuando es hasta que el Señor dictamine, y si nuestra esperanza está perdida, incluso si no hay esperanza, el Señor renueva nuestras esperanzas con un solo decreto, con una sola cuestión. Ahora, estas mujeres que aclamaban a Lázaro estaban cerca del Señor Jesús, eran cercanas al Señor Jesús, tanto que cuando Jesús se enteró de que había muerto Lázaro, Jesús era muy apegado a Lázaro, tanto que lloró, era considerado su amigo. Entonces la pregunta es: ¿somos amigos de Jesús? Es un punto importantísimo. Claro, ¿somos amigos de Jesús? Porque en ese caso, si nosotros queremos ver la sobrenaturalidad de Dios, nosotros tenemos que ser y caminar como amigos de Jesús.
¿Cómo podemos obtener el favor, ¿no?, de alguien si no le conocemos? Así es. Es ilógico, O incluso si lo negamos. Exactamente. Porque hay personas que niegan incluso. Hemos escuchado, ¿verdad? Sí. Casos de que ya un caso tremendo que una declaración que hubo, ¿no? Que dijo, pues no, pues Dios no existe, porque si Dios existiera, yo no estaría en esta situación, o yo no estaría pasando por estas situaciones, ¿no? Declaraciones sin sentido, de verdad. Así que tan solo con esa declaración es un ejemplo muy, muy particular de cómo las personas no están confiando en Dios. Están esperando a confiar en Dios, pero no están esperando, no está su esperanza en Dios. Así es. Están a la expectativa de poder ellos tener fe en Dios. No tienen ningún compañerismo, porque cuando tú conoces a Dios, tú estás seguro independientemente de lo que pase. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que son llamados. Wow. Entonces, si nuestra esperanza está en Dios, independientemente de lo que exista en nuestro alrededor, nosotros estamos confiando en Dios. Si estamos esperando un milagro, espéralo, y si no sucede, pues ¿es Dios más sabio que nosotros? ¿O acaso podemos decir algo en contra de Dios? Podemos ser más soberanos que Dios. Exactamente. ¿No? O sea, nuestro decreto está por encima de Dios. No. Ni es más, ni siquiera tenemos un decreto nosotros como hombres. Todos los decretos son de Dios. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué nos puedes decir acerca de...? Hay algo bien tremendo que yo les quiero leer en este momento. En Primera de Tesalonicenses 5:8. Escuchen bien esto, dice: nosotros, dice, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Wow. ¿Te das cuenta? Esta parte obviamente nos está hablando acerca de la armadura de Dios. Sí. Yo creo que muchos de los que conocemos la palabra sabemos, ¿no?, que hay una armadura, ¿no?, que el Señor nos está dejando en su palabra, con la cual nosotros podemos, ¿verdad?, pelear, ¿verdad?, protegernos de todos esos ataques del enemigo. Y habla acerca de algo tremendo, porque habla acerca del casco de la esperanza. Y pues cada uno de nosotros, ¿verdad?, puede decir, bueno, pero ¿qué quiere decir con ello? Pues bien, nosotros sabemos que en tiempos bíblicos los soldados que entraban en batalla llevaban puesto un casco de metal, generalmente, ¿verdad?, con un gorro de fierro y cuero, de algo así era la función. Así es. Y que gracias a ese casco, la mayor parte de los golpes que recibían en la cabeza no resultaban mortales. ¿Qué creen? Dice que por tanto, tal como un yelmo o un casco protege la cabeza, dice que la esperanza protege la mente y la facultad de pensar. ¿Por qué les digo esto? A lo que nos estabas comentando, ¿no, Mitch? Que como la desesperanza del hombre por no conocer a Dios, entra uno en desesperanza. Pero si uno aprende a conocer a Dios, dice uno, se pone la armadura, ¿verdad? Se pone la armadura de Dios. ¿Y qué crees? Te pones ese casco de la esperanza, porque a pesar de que veas situaciones, de que te lleguen los golpes por diestra y siniestra, ¿verdad? Pero dice, tu mente está protegida, tus pensamientos están protegidos. Dios nos deja esos ejemplos, ¿verdad? Nos deja esa instrucción para que nosotros, ¿verdad?, para que nosotros hallemos sabiduría y sepamos cómo caminar de la manera correcta, saber que dónde tenemos que poner nuestra esperanza. Te invitamos de verdad, de todo corazón, que aprendas a conocer esa esperanza viva que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Bueno, muy muy interesante lo que acabas de decir, y tocaste un punto bien interesante. Y nosotros tenemos, por ejemplo, Romanos 12:2, donde habla una transformación de nuestra mente. Cuando nosotros venimos a Cristo y presentamos nuestros cuerpos, como dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, etcétera, etcétera, habla la Escritura. Habla acerca de que existe una renovación de nuestra mente. Así es. Una renovación de nuestro pensar,
de cómo es que nosotros percibimos la realidad. Cuando nosotros estamos acostumbrados al mundo, nuestra percepción de realidad es totalmente diferente a cuando nosotros estamos en un nivel de espiritualidad. Ahora, por ejemplo, las personas que están en el mundo, muchas personas no creen en los milagros. Entonces, su nivel de realidad está cimentado solamente en esta dimensión de espacio, tiempo y materia, donde no existe una violación a estas leyes naturales. Algo meramente científico. Exactamente, algo meramente, por así decirlo, una dimensión cuadrada. Sí. Pero cuando tú eres una persona que conoce lo que ha hecho Dios, tu mente es transformada y tu realidad va más allá de estos límites que te impone una realidad del mundo. Entonces, cuando podemos poner en la balanza las dos realidades, la realidad del mundo contra la realidad de aquellas personas que conocen la sobrenaturalidad de Dios. Cuando tú conoces, tú tienes un nivel de realidad conforme al mundo, pues te basas solamente en tus limitaciones, lo que ven tus ojos nada más, lo que perciben tus sentidos. Pero cuando tú vas a un nivel de realidad, un nivel espiritual, un nivel bíblico, supera aquella naturalidad y es más sobrenatural. Nuestra esperanza se baja. Exactamente. Tu experiencia de realidad no está cimentada bajo las leyes naturales. Amén. Está cimentada bajo las leyes sobrenaturales. Entonces, por eso es que tu expectativa cambia. Por eso es que tus sueños aún van más allá. Por eso es que nosotros hablábamos acerca de la diferencia entre esperanza y optimismo. Es que el optimista, por ejemplo, puedes encontrar una persona optimista en el mundo y decir, ¿sabes qué? Mi realidad está basada en esto, entonces yo tengo una esperanza de que voy a lograr esto. Pero realmente lo que tienen es un optimismo. ¿Por qué? Porque es imposible que eso suceda. Pero más sin embargo, cuando tú tienes un nivel de realidad espiritual, tú sabes que las cosas sobrenaturales suceden. Y tu esperanza es una esperanza real, una esperanza fundamentada en Dios, una esperanza que Dios puede manifestarse sobre las leyes naturales. Entonces, tu realidad, tu nivel de realidad cambia. Y es muy, muy interesante eso que decías. Por ejemplo, tenemos una frase que dice, las personas nunca cambian. Así como llegan, así se van. Y en la Biblia tenemos un ejemplo de que las personas cambian. Podemos hablar, por ejemplo, de los 12 apóstoles. Analicemos mediante los principios psicológicos cómo eran estos hombres. Estos hombres eran impetuosos, eran irrespetuosos, estaban dispuestos a matar por lo que ellos consideraban sus creencias, estaban dispuestos a pervertir una voluntad, estaban dispuestos a transgredir la ley, estaban dispuestos a muchas cosas. Eran personas inmaduras, eran personas insignificantes de Galilea, eran personas que pues no tenían un nivel, emociones estables, sino que incluso si nosotros los analizamos psicológicamente, vemos que varios de ellos tienen problemas psicológicos. Por ejemplo, está Pedro. Un tiempo está bien, pero otro tiempo está mal, y un tiempo pues dice algo tremendo, pero después otra vez se manifiesta como Satanás, y pues es su misma personalidad de que pues no está bien emocionalmente. Este hombre es muy impetuoso a la hora de que habla, a la hora que dice las cosas, ¿no es cierto? Pero estos 12 hombres fueron los responsables de que el evangelio se expandiera en el antiguo mundo.
Y vemos a estos hombres después del Pentecostés ser transformados y ser usados por Dios. Vemos a estos hombres que su realidad, que estaba muy abajo, ver a Dios resucitado, y su realidad se va al nivel de espiritualidad más alto. Ven que no hay limitaciones para Dios. Ven que la naturalidad de este mundo no es nada comparada con el siglo venidero, con lo que habla Pablo y Pedro hablan acerca de una espiritualidad que va por encima de las leyes naturales. Wow. Vemos a estos 12 apóstoles creyendo a Dios y confiando en Dios. Antes, cuando eran discípulos, eran personas con limitaciones. Ahora la pregunta es, si el Señor hizo esto con estos hombres, ¿qué no hará con tu matrimonio? ¿Qué no hará con aquella pareja que tú ves que estás batallando? ¿Qué no hará con, por ejemplo, con aquellos familiares que no creen en Dios, que han negado a Dios? Vemos el ejemplo de Pedro. ¿Cuántas veces negó al Señor? Lo negó 3 veces. Hay personas que en nuestra familia que están negando a Dios, pero nosotros estamos esperanzados en un milagro, pero nuestra esperanza está en Dios. Hay personas que niegan a Dios, pero más sin embargo al final de cuentas van a terminar aceptando a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra realidad está por encima de nuestra realidad, o nuestra lógica está por encima de la lógica natural. Así es. Entonces, pensamientos de Dios, dicen. Exactamente, los pensamientos de Dios. Y bueno, y no solamente eso, sino que tenemos las promesas de Dios. Amén. Tenemos esperanza en sus promesas. Hay muchas cosas que el Señor ha dictaminado para aquellos que esperan y confían en Dios. Ahora nuestras esperanzas están en Él, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, mi Andy, acerca de...? Hay una parte escritural en Hebreos 6:19, en donde dice que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Wow. O sea, y me encanta porque es exactamente eso que tú estás diciendo, es esa esperanza sobrenatural. O sea, y aquí lo pone como una segura ancla. Pablo está hablando, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, pero Pablo en varias ocasiones anduvo como náufrago. Así es. Y él sabía la importancia de tener un ancla, ¿verdad? Sí. Para afirmarse y que en el tiempo de la tempestad no salieran, ¿verdad? Por todos lados. Y es algo, por eso yo creo que él lo siente, ¿verdad? Lo declara de esa manera, en donde nos dice que hay una firme y segura ancla del alma, una esperanza, dice, que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Nuestra esperanza se va a lo sobrenatural, más allá de lo que podemos imaginar, más allá de lo que podemos pensar, va más allá. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, ¿verdad?, está en los cielos. Así es, definitivamente así es. Y bueno, vamos a un corte y vamos a regresar con más de nuestra esperanza, con el tema de nuestra esperanza. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Nuestra Esperanza. Y bueno, seguimos hablando acerca de la esperanza. ¿Qué piensas acerca de la esperanza, mi Andy? Hay algo tremendo que te quería comentar, que les quería comentar en este punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te voy a decir algo como testimonio personal. Esto es como testimonio personal en lo que yo he vivido, en quien yo he confiado y en quien nunca me ha defraudado hasta este día, Mitch. Uh-huh. Hay algo, y es un porqué, el hecho, mi esperanza está puesta en Él. ¿Por qué mi esperanza está puesta en Cristo? ¿Por qué mi esperanza está puesta en los cielos? ¿Por qué mi esperanza está puesta en lo sobrenatural de Dios? Porque hay algo bien importante, y Dios nunca va a mentir. Dios nunca nos va a mentir. Dios tiene ese poder infinito, ¿verdad? Que puede actuar sobre cada uno de nosotros. He vivido situaciones tremendas, he pasado por situaciones, en algún punto llegué a estar en la situación de Abraham. Supe lo que Abraham sintió, de verdad, de no poder tener familia. Mi esposa y yo lo vivimos.
Y de la misma manera que un día Dios le habló a Abraham, me habló a mí. Y no sé si Abraham habrá sentido lo mismo, pero yo creo que sí, que ha de haber sentido exactamente lo mismo que yo sentí cuando Dios me habló de esa manera, porque yo no sabía si era un sueño o era una visión, pero Dios me estaba hablando y me estaba prometiendo un hijo, un varón. Y al tiempo que Dios lo dijo, lo hizo. Wow. Y de verdad yo... Hasta parece que fecha te dio, Sí, ¿no? Dios me habló, o sea, ya para decirte, sí, tendrás un hijo, va a ser un varón y va a ser en esta fecha. Yo me quedé con eso, o sea, fue algo impactante para mí porque eso solamente pudo suceder de una manera sobrenatural, Mitch. Sí. Porque eso, alrededor, muchas voces, muchas situaciones que decían, ¿sabes qué? Ya tienen que tomar cartas en el asunto, hay muchos doctores, hay muchos hospitales para hacerlo, hay mucho, pero yo hablando con mi esposa le dije, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, ¿qué te parece si confiamos en Dios? ¿Qué te parece si ponemos nuestra esperanza en Dios? Y ella estuvo de acuerdo. Y cuando dos se ponen de acuerdo, yo creo que esto es tremendo porque Sí. viene respuesta de Dios y Dios no miente, Dios cumple su promesa. Y ahora tengo un pequeñín de 8 años que es tremendo, pero al igual como aquel Isaac, yo sé que un hijo de promesa, de una promesa así, yo sé que Dios lo tiene para algo grande. Y yo lo creo y mantengo mi esperanza en eso. Así será. Y de verdad, y yo te quiero invitar, yo de verdad yo les quiero invitar en esta noche a que sean parte de esa esperanza. Yo quiero, perdón, hacerles esta invitación de todo corazón para que cada uno de los que nos están escuchando puedan ser parte de esta esperanza, puedan ser parte de esto sobrenatural que solamente en este tiempo el Espíritu de Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Yo te invito a que recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Es una oración que yo te voy a guiar para hacerla, pero de verdad es algo que puede traer una esperanza tremenda sobre tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento ahí en el lugar en donde estás y le dices a Dios en esta noche, Señor, en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que no he sido un buen hijo. Reconozco, Señor Padre, que me he desviado por caminos que han sido de maldad, caminos que a ti no te han agradado. Pero Señor, yo en este momento, Señor, yo quiero volver a ti. Yo vuelvo a ti, Señor. Padre, yo te pido que me anotes, Señor, en ese libro de vida, Padre, del cual tú hablas en tu palabra, Señor. Padre, y que si yo tuviese que partir en este momento, Padre, que yo sé que estaría contigo. Gracias te doy porque yo sé que me has escuchado, Señor, y tú eres fiel, porque toda promesa que tú haces, tú la cumples, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues para concluir acerca de nuestra esperanza, nosotros tenemos que entender que el Señor, cuando empieza a gestar un acto extraordinario, siempre el Señor espera que suceda el peor escenario, Sí. para mostrar su gloria. Y eso lo podemos comprobar cientos de personas que hemos visto la mano de Dios palpable. Ahora, las dificultades o las cosas adversas son para mostrar también de que estamos hechos, ¿no? Y no hay nada mejor que estemos hechos de fe, personas de fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, no es por vista, porque si es por vista ya no es fe, como dice su palabra. Así es. Entonces tu realidad no tiene nada que ver. Lo que tú estás viendo bajo tus sentidos, tu realidad en este mundo, no tiene nada que ver con la realidad espiritual. Oh, wow. La realidad espiritual va más allá de nuestros límites y nuestras capacidades. Ahora, lo que nosotros pensamos y esperamos también tienen que tener fundamento en lo que Dios ha hablado. Ese es el consejo que te doy. Fundamenta lo que piensas y lo que esperas en lo que Dios ha hablado. Y bajo esa circunstancia tú no vas a poder decir, pues es que el Señor me falló. No, porque tú estás fundamentado en la roca que es Cristo. Y no hay mejor ancla, como decía Andy, no hay mejor ancla
que estar en esa ancla de Cristo, en esa seguridad de Cristo. Y bueno, ¿algo más que nos quieras decir, Andy? Pues ya nada Para más concluir. para despedirme, ¿verdad? Muchas gracias, gracias por este tiempo, gracias a todos nuestros radioescuchas y pues si Dios lo permite, aquí estaremos, ¿verdad? La próxima semana acompañándolos también. Perfecto. Y bueno, yo para concluir los dejo con una cita escritural, es Habacuc 2:4, muestra la realidad natural y de los hombres contra la realidad espiritual y dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Le agradecemos su compañía y esperamos que tengan una excelente semana. Dios les bendiga mucho y nos estamos viendo la siguiente semana con más de su programa EXO 3.2. No dejen de sintonizar este canal, el 106.5 de FM, su canal favorito, Piedra Angular. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana.